Welcome to, welcome to, welcome to. Bienvenido a un segundo video sobre integración que involucra la sustitución trigonométrica. Avancemos y comencemos con una revisión rápida de la primera parte. Si la integral involucra la forma, la raíz cuadrada de un cuadrado menos x cuadrado, dejaremos que x sea igual a un seno teta. Por lo tanto, la raíz cuadrada de un cuadrado menos x cuadrado será igual a un coseno teta. Y esta es la forma que acabamos de discutir en la primera parte. La segunda forma discutida en este video será la raíz cuadrada de un cuadrado más x al cuadrado. Y si este es el caso, dejaremos que x sea igual a una tangente teta, lo que significa que la raíz cuadrada de un cuadrado más x cuadrado será igual a una teta secante. Y la tercera forma que veremos en el siguiente video será la raíz cuadrada de x al cuadrado menos un cuadrado, donde dejaremos que x sea igual a una secante teta, y por lo tanto la raíz cuadrada de x al cuadrado menos un cuadrado será igual a más o menos una tangente teta. Entonces, para este video, echemos un vistazo a esta integral, y observemos que tenemos la raíz cuadrada de 4 más x al cuadrado. Por lo tanto, tiene la forma de un cuadrado más x al cuadrado, donde un cuadrado es igual a 4, por lo tanto a es igual a 2. Entonces vamos a dejar que x sea igual a 2 tangente teta. Por lo tanto, dx será igual a 2 secantes al cuadrado teta de teta. Antes de realizar las sustituciones, avancemos y dibujemos un triángulo rectángulo que modele el ángulo teta. Entonces, si llaman a este ángulo teta, la tangente teta será igual a x sobre 2, entonces esto sería x, esto sería 2. Usando el teorema de Pitágoras, este lado aquí sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más x al cuadrado, o 4 más x al cuadrado. Avancemos y realicemos la sustitución trigonométrica ahora. Dx es igual a 2 secantes al cuadrado teta de teta. Ahora el denominador, tenemos x al cuadrado, por lo que serán 4 tangente al cuadrado teta. Y la raíz cuadrada de 4 más x al cuadrado será la raíz cuadrada de 4 más 4 teta cuadrada tangente, que será igual a una teta secante, o en este caso, a 2 teta secante. Sigamos adelante y simplifiquemos esto tanto como podamos. Estos dos se simplificarían. Sigamos adelante y factoricemos 1 4. Observe que un factor de secante se simplificará, por lo que tendremos secante teta sobre tangente al cuadrado teta de teta. Y se supone que esto es más fácil de integrar, pero creo que tendremos que simplificar esto aún más. Avancemos y convirtámoslos en senos y cosenos. Entonces este sería 1 sobre coseno teta. Y luego teta al cuadrado tangente sería teta al cuadrado sinusoidal sobre teta al cuadrado con coseno. Ahora echemos un vistazo más de cerca a esta fracción compleja. Tenemos 1 sobre coseno teta. Entonces podríamos multiplicarlo por el recíproco, por lo que tendríamos veces coseno cuadrado teta sobre seno cuadrado teta. Observe que un factor del coseno se simplifica. Así que nos quedamos con coseno teta sobre seno cuadrado teta. Vamos a seguir adelante y reescribir esto como coseno teta veces senoidal teta a las dos potencias negativas. Theta to the negative 2 power. So let's go Así que sigamos adelante y hagamos eso. Tenemos 1 4 coseno teta. theta. Seno teta a los dos negativos de teta. Avancemos y eliminemos esto. Ahora las cosas se ven mucho mejor. Si te dejamos igual seno teta, entonces du será igual al coseno teta de teta. Entonces está el coseno teta de teta. Entonces tenemos 1 4 veces la integral de u a los dos du negativos. Así que integre esto con respecto a usted. Tendremos 1 4 veces u al negativo dividido por 1 negativo, más c. Plus c. Vamos y reemplazaremos con sin teta.
Entonces tenemos 1 4 negativo. Sigamos adelante y bajemos esto al denominador, y recuerde que U es igual a seno teta. Entonces tenemos 4 seno teta en el denominador, más c. Ahora recuerde, no podemos dejar nuestro antiderivado en términos de teta, tenemos que tenerlo en términos de x. Entonces volvamos a nuestro triángulo y determinemos qué seno teta sería realmente en términos de x. Entonces seno teta sería opuesto a la hipotenusa, o x sobre la raíz cuadrada de 4 más x al cuadrado. Y luego esto es correcto, pero vamos a limpiarlo. Recuerde, en lugar de dividir por esta fracción, podemos multiplicar por el recíproco. Entonces tenemos negativa la raíz cuadrada de 4 más x al cuadrado. Todo sobre 4x, más c. ¿De acuerdo? En la tercera parte, veremos el tercer tipo, y es cuando tenemos la forma de la raíz cuadrada de x al cuadrado menos un cuadrado, cuando dejamos que x sea igual a una secante teta. Espero que hayas encontrado útil este video, y gracias por mirar.